Comenzamos entonces la clase, que es la primera de análisis y diseño orientado a objetos. Lo que vamos a ver en estas clases es el proceso de análisis y diseño, o sea, el desarrollo de software utilizando UML, pero no específicamente, podría ser tranquilamente con otro lenguaje notacional. UML es el lenguaje que expresa los distintos documentos que voy obteniendo durante el proceso de análisis y diseño. Me sirve como para modelar, pero el proceso en sí mismo es lo que vamos a ir viendo y a partir de dónde saco yo un sistema orientado a objetos. Entonces, vamos a hablar de análisis, que es poner énfasis en la investigación del problema y los requisitos, en lugar de ponerlo en la solución. Cuando yo les digo que estamos en la etapa de análisis, es porque todavía no estamos desarrollando el diseño de nuestra solución, sino analizando nuestro problema. Esa es la diferencia. Análisis es sobre el problema, diseño es respecto a la solución. Entonces, cuando pasemos a diseño, ahí estaremos ya hablando de los conceptos del sistema orientado a objetos y no del análisis en sí. Para poder expresar nuestros distintos pasos dentro del proceso, vamos a usar un enunciado para poder representar cada parte del proceso. El enunciado es simple, habla de un sitio de comercio electrónico que vende libros, tanto digitales como impresos. No es para analizarlo demasiado en profundidad, sino para tenerlo en cuenta, o sea, más allá de lo que es análisis, para tener en cuenta y usar las herramientas que tenemos. Entonces, tenemos un precio final para un libro digital, que acá se dice cómo se calcula, hay una comisión diferente a cuando hay un envío, o sea, podemos distinguir los libros digitales de los impresos. Hay una administración de clientes, pueden ser normales o VIP, se cuenta con un crédito para recargas, para comprar libros, a los clientes VIP se les recarga y se les recarga en su crédito por ser VIP, porque han comprado más de cierta cantidad de dinero en libros y se les bonifica. Un cliente puede pasar de un normal a VIP, eso significa que tengo que tener cuidado con decir que tengo una jerarquía donde hay normales y VIP, sino que podría cambiar su estado de normal a VIP, no que el objeto cambie de clase. Para poder realizar compras, los usuarios deben registrarse como clientes del sitio, o sea que tengo usuarios y tengo clientes. El cliente puede comprar libros y también cancelar su compra. O sea, yo puedo mirar el sitio web y no ser socio aún, ¿no? No ser cliente porque no compré. Bueno, vamos a ver este proceso que vamos a ver al estilo Larman, le llamamos, porque el autor, no sé si ya les había nombrado esto Alejandro, el profe Alejandro Fernández, el proceso es al estilo Larman. ¿Por qué? Porque arranca de un caso de uso o del modelo de casos de uso y va tratando de encontrar los objetos para formar un sistema en la etapa de diseño, ¿no? De la solución. Entonces arrancamos utilizando y definiendo casos de uso. Nosotros en Objetos 1 no vamos a estar identificando todo el tiempo casos de uso porque en general lo que va a pasar es que en los enunciados les damos ya qué casos de uso queremos implementar, ¿cierto? Entonces, lo que yo les doy en esta partecita en poquitos minutos sería la definición de casos de uso para que ustedes tengan una idea de dónde salen. Yo sé que si cursaron ingeniería de software tienen que tener idea de casos de uso, pero por las dudas hacemos como una revisión y lo que yo querría es
que ustedes me digan si esto ya lo vieron. A ver, en el chat. ¿Vieron casos de uso? En mi caso sí, sí. Bueno, algunos están cursando, quizás estén cursando ahora ingeniería del software. Claro. Bueno, muy rápidamente, lo que mi interés es que sepan que cómo manejamos nosotros en la materia los casos de uso es identificando primero los actores, o sea, los agentes externos al sistema que necesitan hacer algo con el sistema en sí mismo. Entonces, ¿qué cosas, para qué van a usar el sistema los actores? Entonces, el actor se mantiene externo al sistema y eso le da el límite al sistema. Nada más que para eso y después identificar qué usos le da desde un actor al sistema. Entonces ahí se genera el caso de uso, el uso que le da cada actor al sistema. Entonces, el actor principal y los objetivos de usuario dependen de los límites del sistema. Nosotros acá tenemos usuario, cliente, en nuestro caso, y al caso de uso lo identificamos como verbo sustantivo. O sea, por ejemplo, comprar libros. Y los actores serían los roles, cliente, usuario, un subsistema contable que le solicita algo a mi sistema que estoy desarrollando, un dispositivo, etc. Entonces acá tenemos un simple modelito de casos de uso en UML que está representado por los actores usuario, cliente. El usuario, antes de ser cliente, si es que se va a convertir en cliente, si es un actor cliente, va a tener que registrarse, o sea, va a tener que tener un login. Y el usuario, el actor cliente puede modificarse, modificar sus datos, buscar un libro, incrementar un crédito, comprar libros, cancelar compra, etc. Entonces, tienen que ser clientes para poder hacer todas estas cosas. En el otro caso, en el caso de ser usuario, solamente se puede registrar. Bueno, ¿qué formas tenemos de expresar casos de uso? Para ir más rápidamente a lo que necesitamos nosotros, tenemos un formato breve, un formato informal y un formato completo. En el breve simplemente se expresa lo que hace el caso de uso en su curso normal, o sea, cómo se arranca, qué se hace y cómo se termina el caso de uso completo. O sea, breve no significa que sea impreciso, tiene que ser con poco detalle, pero que se entienda cómo se arranca, cuál es el cuerpo del caso de uso, cuál es su camino normal y cómo termina. El informal puede abarcar varios párrafos que especifican los distintos caminos alternativos que pueda tener el caso de uso, y el completo es el que vamos a utilizar, está más elaborado, es el que nos muestra la conversación entre actor y el sistema como un todo, ¿no? O sea, yo digo, el actor hace tal cosa, el sistema le responde, el sistema le solicita algo al actor, el actor genera un evento que hace que se modifique el sistema, etc. Y también se le ponen pre y poscondiciones, que son aserciones donde se especifica cómo está el sistema antes que el caso de uso se ejecute y cómo queda el sistema a la salida. Bueno, en este caso acá tenemos un formato completo para el caso de uso comprar un libro. ¿Sí? Entonces, el actor es un cliente, la prioridad es alta, o sea, es un caso de uso importante para nosotros porque en un sistema web de compra, de venta de libros, comprar un libro es un caso de uso importante. Con alta prioridad, la descripción es esto que tienen acá, que arranca con que el cliente ingresa al sistema, selecciona un libro, para cada libro seleccionado el sistema presenta una suma parcial y detalles de cada línea de venta, el sistema acumula el precio del libro de acuerdo al tipo del mismo, finalmente el sistema actualiza el stock del libro comprado y el crédito del cliente. El cliente recibe un recibo del sistema que identifica su compra.
Como precondiciones tenemos el cliente es un cliente sistema, las poscondiciones son las cosas que pasaron en el sistema, que quedaron afectadas en el sistema, modificaciones del sistema. Se creó una venta, se decrementó el stock, se generó el recibo. O sea, en pasado, ¿por qué? Porque son poscondiciones que indican lo que pasó durante la ejecución del caso de uso. Hago énfasis en esto porque nos va a pasar lo mismo con los contratos de operaciones que son muy importantes para nuestro desarrollo del sistema orientado a objetos, que sería definir a través de las operaciones que genera el caso de uso, definir los mensajes de los objetos que están interviniendo en nuestro sistema. Identificar los objetos y poder asignarles responsabilidades. Esa sería nuestra tarea entre la clase de hoy y la semana próxima. Vamos a ver todo el proceso. Es muy interesante y se pone más interesante aún cuando uno habla de cómo identificar esas operaciones y cómo asignar responsabilidades a los objetos. Esta parte es toda introductoria y es más simple porque es simplemente decir, bueno, cuáles son los conceptos, cómo se asocian y demás. Pero es importante que vean todo el panorama desde el modelo del dominio hasta poder obtener un diagrama de clases completo. Ustedes ahora ya pueden bosquejar un diagrama de clases, pero a ojo, sin tener en cuenta mucho las formalidades o detalles de cómo poder resolverlo con un proceso determinado y una metodología para ese proceso. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de que incorporen entre la clase de hoy y la clase del martes próximo, más allá de las consultas de los jueves, ¿no? Bueno, entonces, acá ya aparecen los diagramas de secuencia del sistema, los DSS, diagramas de secuencia del sistema, que son diagramitas UML muy simples que nos van a servir para poder expresar, derivar desde los casos de uso. O sea, yo tengo un caso de uso, a ver si me pasé alguna transparencia. Yo tengo, por ejemplo, acá la conversación de este caso de uso. Perdonen, que vuelvo. Yo tenía este caso de uso que, aparte de la descripción pre y postcondiciones, adentro de él, en su cuerpo, hay una conversación de cosas que hace por cada libro seleccionado, el sistema presenta una suma, todas estas cosas se pueden expresar en una secuencia de acciones. Eso es lo que se ve acá, una secuencia de acciones. Acá a la, pienso que lo ven igual que yo a la izquierda, ¿no? A la izquierda está la secuencia de acciones y a la derecha un diagrama de secuencia que se llama comprar libro. Es un diagrama de secuencia UML que ahora lo explicamos un poquito más, que deriva de esta conversación, le vamos a llamar conversación, del caso de uso. O sea, el caso de uso dice lo siguiente. Acción 1, el cliente selecciona un libro para la compra, para comprar. Acción 2, el sistema crea una nueva compra. A raíz de que llega un nuevo cliente, se genera una compra. Acción 3, el cliente ingresa el identificador del libro y por cada libro va a ser esto, ¿no? O sea, el sistema registra la línea de venta y presenta la descripción, precio y suma parcial. ¿Qué significa esto? La idea es simple. El cliente selecciona un libro, ingresa el identificador del libro, el sistema registra esa línea de venta, o sea, algo que es software, ¿no? O sea, algo dentro del sistema se va a registrar diciendo tal libro se compró y la suma parcial sería quizá 2 libros de este y una suma parcial es el total de ese libro. Ahora, se repiten estos pasos 3 y 4 por cada libro que se compre, por cada compra que haga este cliente. El sistema informa precio total y solicita el pago. El cliente realiza el pago. El sistema genera un recibo para el cliente, el sistema realiza actualizaciones. O sea,
Yo puedo tener 2 columnas en la conversación del caso de uso, puedo tener una columna sola con acciones y decir quién hace cada acción. El cliente, el sistema, ¿no? Acá tenemos actor cliente y el sistema como un todo. Un todo sería, no digo qué objeto hace cada cosa, no tengo todavía objetos. Ese es mi objetivo, es encontrar objetos dentro del sistema y asignarle responsabilidades. Entonces, acá tengo el actor cliente, que se dibuja así con un monigote, una personita, se le pone el nombre, y después el objeto sistema. Acá yo lo veo ahora esto. Si estuviera, a ver, perdón, voy a leer el chat porque me aparece y se me desaparece. Si tuviera varios actores, hago un gráfico para cada actor o es todo en uno solo como el caso de uso que estoy mostrando, ¿no es cierto? No, esta pregunta, lo que yo estoy mostrando acá es que el actor cliente desencadena una nueva compra. Si hay otros actores diferentes, no sé si en este caso habría, porque siempre un cliente hace una compra en general, ¿no? Pero si hubiera otro actor que desencadena a crear nueva compra, no es tan importante quién es el emisor de esta línea de mensaje, porque en un diagrama de secuencia esto sería, sí, podría un servidor del banco. Entonces yo acá podría poner cliente o sea, podría ser cualquier otro actor. Y el caso de uso es el mismo, ¿sí? Porque la acción es la misma. O sea, yo podría decir, el actor selecciona un libro para comprar. Y yo acá en la descripción de mi caso de uso podría decir que el actor puede ser un cliente o un servidor del banco. ¿Está? Entonces, chicos, bueno, te contesto, pero no debería contestar a lo que dice Roberta, porque es otro tema. No sé cuándo van a estar las notas, pero en breve. En caso de tener más de un actor, habría varios monigotes. No es que haya varios monigotes. Pondría yo un actor acá. ¿Sí? Pondría un actor y en vez de decirle cliente sería dos puntos actor, o sea, una instancia. Lo que pasa es que todavía no expliqué cómo se representaban los objetos en el diagrama de secuencia. Sí, está prohibido preguntar sobre la parte de los parciales y de la cursada. Acá estamos en la clase de teoría. Se puede preguntar por otros medios, chicos, pero no hay ningún problema. Bueno, voy a cerrar esto un cachito del chat, porque yo por ahí los veo y por ahí no los veo. Entonces, volviendo a la pregunta del diagrama. Si yo tuviera más de un actor que dispara esta operación o este diagrama de secuencia, lo que hago es poner dos puntos actor, como acá dice dos puntos sistema, como un todo. Esto sería un objeto de la clase sistema. Y esto sería, estos dos puntos y subrayado actor sería una instancia de actor. Y yo acá, esto sería solamente la conversación del caso de uso, pero disculpen acá, en la descripción del caso de uso, yo podría poner que el actor es cliente o un servidor del banco, etcétera, ¿se entiende? Podría poner que tiene otros actores que disparan este caso de uso. ¿Sí? Bien, espero que sí. Sí, o sea, por lo menos la pregunta de mi lado iba más dirigida a si dentro de un mismo caso de uso interactúa más de un actor con el sistema. Por ejemplo, en el que estábamos mostrando recién, si en el realizar pago que dispara el cliente, el sistema además le habla al servidor del banco para, no sé, validar la tarjeta, bla, 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 bla. ¿Se entiende? Claro, pero sí, pero sería actores secundarios, que no aparecerían en este Oh, caso. entiendo. Serían actores secundarios
que harían una parte interna del caso de uso, no sería el actor disparador. Yo acá estoy como poniendo, actores secundarios podrías ponerlo como otro punto dentro de la descripción del caso de uso, pero no sería el actor principal, porque el actor principal le llamo a los que disparan el caso, los que arrancan y tienen interacción directa externa, porque el otro quizás sea interno. ¿Se entiende? Como que el otro que vos me mencionás quizá haga algo adentro del sistema. Entiendo. Gracias. Ok, ¿listo? Bueno, entonces, volviendo a esto, para que quede un poquito más claro que es un diagrama de secuencia del sistema, secuencia es porque muestran envío de mensajes, chicos, estas flechas que van de una línea de vida a otra de los objetos, se las llama, son los mensajes, ¿no? Estas líneas. Y el mensaje corre por ahí. Crear nueva compra sería un mensaje. Es una operación, ¿no? Le llamamos operación porque en UML le llamamos operación, pero son grandes operaciones como eventos, también se les puede llamar. Ven, acá les puse, el cliente genera los eventos del sistema, crear nueva compra, ingresar libro, finalizar compra y realizar pago. Pueden intervenir otros actores secundarios, como preguntaba sus compañeros recién, pero no es el actor principal que desencadena el caso de uso y que puede ser más de un actor principal que desencadene casos de uso. Bien. Después acá se muestra un loop que incorpora mensajes. Los mensajes, las líneas punteadas no son mensajes, sino son retornos. O sea, los mensajes son de línea entera. Las líneas punteadas indican que se terminó con el mensaje y puede volver algo en esa línea punteada. Puede volver un total calculado, puede volver un recibo, etc. Esa es la idea de un diagrama de secuencia. Tengo objetos con línea de vida, que son esas líneas punteadas, que están creados ya, no los creo durante la ejecución del diagrama de secuencia. Puedo crear otros objetos, los que ya están creados los pongo en la línea superior del diagrama de secuencia, en la parte superior, y horizontalmente tengo línea de vida y esto que se llama activación, este rectangulito, ¿sí? Que es la línea de activación, es que el objeto está activo, manda mensajes y se activa el otro que recibe el mensaje mientras desarrolla ese mensaje. O sea, no les estamos pidiendo mucho más en las prácticas respecto a diagramas de secuencia, no se les está pidiendo, se les está pidiendo diagramas de clase. Lo que yo los necesito para poder llegar a para poder llegar a desarrollar todo el proceso del sistema y llegar a un diagrama de clases completo. Lo que me preguntaron recién es si siempre hay que poner el retorno. No hay que poner siempre el retorno. Porque si yo la línea de activación la termino donde corresponde, ya estoy indicando que el objeto dejó de estar activado, con lo cual al dejar de estar activo significa que terminó, como el envío de ese mensaje, terminó la ejecución del mensaje y se corta la línea de activación. Ahora después vamos a ver en otros. Pero es cierto que no siempre tengo que poner la línea de retorno, es como redundante. Lo pongo acá porque está siempre activado, ¿ven? Entonces va, viene con el sistema abierto. Aparte, este es un diagrama muy abstracto, entonces no tengo mucho para aclarar en este diagrama. Es muy abstracto en el sentido de que es actor contra sistema. Los diagramas de secuencia del sistema son así. Actor contra sistema, están activos siempre, no hay mucha vuelta con eso. Bueno, entonces acá ya vemos que aparecen operaciones que arrancan del actor y llegan al sistema, o que arrancan del sistema y llegan al actor, pero bueno, esos son los eventos y son los que nos van a servir después, más adelante, para poder encontrar mensajes más concretos a objetos que están adentro de este sistema. Todavía no los vemos. Ahora vamos a ver cómo descubrimos esos objetos. Esos objetos son los que van a formar los candidatos, clases candidatas, conceptuales, los que van a formar el modelo del dominio. El modelo del dominio es un modelo estático, o sea, del dominio, o sea, representa los conceptos del dominio, clases conceptuales, son sinónimos de decir clases conceptuales, clases candidatas. Entonces, yo lo que voy a hacer es tratar de identificar, acá está, la tarea central es identificar clases conceptuales relacionadas con el escenario que se está diseñando. O sea,
Voy a analizar mi dominio para encontrar palabras, conceptos que identifiquen lo que realiza mi dominio, o sea, cuáles son los conceptos que voy a manejar en mi dominio. ¿Qué conceptos van a formar parte del dominio del problema? Los que signifiquen algo para el dominio, los voy a sacar de los casos de uso, y no tengo que tener miedo en poner algunos conceptos que me parezcan dudosos. Voy a tratar de que en el modelo haya clases conceptuales en exceso, digamos, que puedan ser que después no lleguen a ser clases concretas del modelo, del diagrama de clase final, pero más vale que después las saco y no, más vale sacarlas después y no que falten, ¿sí? No que nos falten clases conceptuales. Bueno, vamos a usar nombres del dominio del problema, no de la solución. Vamos a omitir detalles irrelevantes, no inventar conceptos, evitar sinónimos, no nombrar, nos va a aparecer acá en nuestro ejemplo, cosas que llamamos, por ejemplo, línea de detalle, y esa línea de detalle de compra quizá la llamamos con otro nombre, línea de detalle o línea de venta, ¿está? Entonces, lo que vamos a hacer es descubrir los conceptos del mundo real, evitar sinónimos, usar nombres de dominio del problema. ¿De dónde vamos a sacar esos conceptos o clases candidatas? Identificando frases nominales en los casos de uso y utilizando una lista de categorías de clases conceptuales. Bueno, ¿cómo es lo primero que vamos a hacer? Identificar frases nominales. ¿Cómo se hace eso? En la conversación de los casos de uso encontramos sustantivos, los marcamos, los subrayamos, los identificamos. Por ejemplo, el cliente, acá cliente, selecciona el libro, acá tenemos otro, compra, cliente, ingresa identificador. Esto no quiere decir que todo lo que sea un sustantivo es una clase conceptual. Eso no es uno a uno, no quiere decir eso. Lo que sí es que los tengo que identificar. Después vemos si son clases conceptuales, atributos de esas clases conceptuales, o desaparecen o son algo menor, o son un objeto de valor. Vamos a analizar todo eso. Bueno, y así siguiendo, tenemos pago, precio total, recibo, descripción, precio, suma, libro, compra, ¿sí? Sí, son palabras clave, más que palabras clave, palabras que identifican al dominio del problema, ¿no? Sí, la podemos llamar de distintas formas. Le decimos frases nominales también porque quizá no es solamente un sustantivo, sino es una frase, línea de venta. Por eso hoy les decía, línea de venta podría tener otro nombre que es el detalle de la compra. ¿Vieron cuando uno hace una factura, una compra, una factura de un negocio, ¿no? Línea de venta es 3 productos tales o libros tales con tanto precio unitario por 3, ¿no? Esa sería una suma parcial. Entonces, eso es una línea. Varias líneas forman la factura. Entonces sería como un detalle. También se le llama detalle. Bueno, entonces, identificamos estas clases conceptuales dentro de lo que es la conversación de los casos de uso. Y otra forma es a través de lista de categorías. Esta columnita de la izquierda son las categorías, es la parte fija. O sea, objeto físico tangible, especificación de una cosa, lugar, transacción, roles, contenedor de cosas, etcétera, son las categorías fijas para este ejemplo o para cualquier otro, para cualquier otro enunciado que tenga que resolver, otro planteo de problema. Para nuestro problema, el de la venta de libros por un sitio web, objeto físico o tangible sería un libro impreso, porque voy a vender libros impresos o libros digitales. Bien, tengo algo físico tangible, pero no tengo una librería, un lugar físico. Entonces, lugar no tengo. Especificación, perdón, me comí uno. Especificación de una cosa.
especificación del producto, línea de venta, por ejemplo, línea de venta está especificando algo y la especificación del producto sería el libro, los autores, el año de edición, como la descripción de un producto. Transacción. ¿Qué cosas son transacciones en nuestro ejemplo? Compra, pago, cancelación. Roles que toma la gente o los actores del sistema. Cliente, por ejemplo, acá. Contenedor de cosas, un catálogo de libros podría tener. Cosas en un contenedor, si este es un contenedor, el libro es algo que tengo adentro del contenedor. Hechos, cancelación, venta, pago. Reglas y políticas, políticas de cancelación, registros financieros, laborales, facturas, recibos, etc. Bueno, entonces, ¿cómo construyo mi modelo conceptual o del dominio? Se le puede llamar modelo conceptual. Modelo del dominio de mi problema. ¿Cómo lo construyo? Listo, hago una lista de esos conceptos candidatos que voy descubriendo con la lista de categorías, con los sustantivos o frases nominales que saqué de los casos de uso, porque acá estoy tomando un caso de uso solo, pero podría tener más casos de uso. O sea, podría tener el caso de uso de cancelación, del login, etcétera, y de todos ellos sacar vocabulario, ¿no? Sacar clases conceptuales. Graficarlos en un modelo de dominio, graficarlos, agregar atributos a los conceptos, agregar asociaciones entre los conceptos. O sea, tenemos que hacer todo esto. ¿Eso qué significa? ¿Qué le faltaría a mi modelo del dominio? Así como con estas cuatro cosas, haciendo estas cuatro cosas, tengo un modelo de dominio. ¿Pero qué es? Estructura nada más, ¿no? De mi futuro sistema. Es una estructura y estamos en análisis. ¿Por qué? Porque ¿qué le faltaría a esto? Tengo atributos, faltarían métodos, faltaría la parte de comportamiento, muy bien, no me acuerdo quién dije, pero a mí por suerte me salen en el momento que escriben el mensaje en el chat, me sale ahí. Sí, falta la parte de comportamiento. Esa la vamos a hacer la clase que viene cuando hagamos asignación de responsabilidades a los objetos. Quizá hoy queda más corta la clase y la próxima queda más larga, así que no sé, porque no tengo las otras transparencias, igual vamos bien. Son las de asignación de responsabilidades. Entonces, listar los conceptos candidatos, graficarlos en un modelo de dominio, agregar atributos, agregar asociaciones. Vamos a analizar todo esto. Conceptos candidatos, libro, librería, libro, aunque sea en la web, pero hay una librería, hay como un objeto discutible, pero por donde quizás se controlen varias cosas que se hacen. Entonces, librería, libro digital, impreso, catálogo de libros, compra, Estos conceptos los saqué de los casos de uso y de la lista de categorías. ¿Bien? Y los tiro ahí, los pongo en un tipo, un bosquejo de lo que después en el diseño va a ser un diagrama de clase. Entonces, un modelo del dominio es una representación de las clases conceptuales, ¿sí? Es estático, eso significa no muestro comportamiento, porque aunque después le agregue, cuando le agregue los métodos, como decía el compañero de ustedes, eso significa que yo ya descubrí qué hacía cada objeto, porque lo pude poner en la clase correspondiente. ¿Está bien? Esa sería, eso de asignar responsabilidades, es decir, ¿qué mensajes van a responder los objetos de la clase libro? ¿Qué mensajes van a responder los libros digitales que está? O sea, yo hasta ahora podría decir, bueno, tengo estos conceptos, le agrego atributos, los asocio, ahora voy a ver cómo saco asociaciones de esto, quizá pueda decir hay herencia, pero no puedo decir qué comportamiento realiza cada uno. Eso sería completar ya un diagrama de clases y eso ya sería diseño, ya lo diseñé, ya asigné responsabilidades. Bien, entonces este es
modelo del dominio va a quedar ahí esperando que yo descubra qué comportamiento hace cada objeto de cada clase. Eso sería asignación de responsabilidad. Bien, entonces, dibujo los conceptos candidatos del modelo del dominio y le agrego atributos. ¿Qué atributos le voy a agregar? Bueno, ¿cómo identificarlos, no? Los atributos son los que necesite para cada objeto modelarse en su estado interno. Los tipos de datos más comunes que uno pone como de qué tipo son los atributos son booleano, número, string, hora. Quizá la hora no, porque tiene partes, hay que ver eso. Preferiblemente, los atributos simples o tipos de datos primitivos son los que nosotros aconsejamos que sean los atributos del modelo conceptual. Y otra cosa que sí hay que tener muy en cuenta, que lo veo en las preguntas, que yo leo las preguntas del foro, a veces no me quiero meter para no hacer ruido, pero si quieren preguntar algo de cómo modelo, ahora lo vamos a ver en los ejemplitos de esto está bien, esto está peor, o esto está mejor y peor, de cómo modelar las asociaciones y al final de la asociación va un nombre de rol. Eso es re importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros después lo pasamos a Java, en este caso, este año están trabajando con Java, cuando lo pasamos a Java es una variable de instancia más, ese final de asociación. No quiero que los confundan porque en UML no se lo ve como un atributo, pero un atributo es porque representa con datos simples o tipos de datos simples, yo represento el estado interno del objeto. Pero cuando ese objeto conoce, está representado en la clase, ¿no? Conoce a otro objeto de otra clase, esa variable de instancia a través de la cual lo conoce, también pasa a ser variable de instancia en Java, pero no es un atributo de UML. ¿Se entiende? O sea, no tenemos que confundir lo que es el estado interno, que está representado por los atributos, que son de tipo de datos simples o primitivos, con lo que se representa luego como otra variable de instancia más, que son los finales de asociación. Ahora lo vemos en un gráfico, pero espero que se entienda. Perdón, a la pregunta de, creo que hay una excepción, ¿qué significa? De tipo string. No, o sea, me refiero a que como los strings son objetos, técnicamente eso por ahí tendría que definirse como una clase y todo eso. Pero no, es nada más eso. Pero es un tipo, porque es homogéneo, son todos caracteres, es como decir es un Claro. número, todos dígitos, claro. Las Entonces, colecciones son predefinidas como si hubieran estado cursando el año pasado, yo hablaba de Smalltalk y Visual Works, pero las colecciones están predefinidas en el lenguaje y eso es quizá lo que los confunde, pero ahí el rol es a muchos y lo implemento con una colección, que es una variable de distancia también. O sea, no deja de ser exacto. Las conoce como una variable de distancia también a las colecciones. Eso ya también lo vieron con las clases que les estaba dando, o los videos de Alejandro Fernández, del profesor Alejandro. Bueno, no, o sea, más allá de que yo conozca a un objeto de otra clase, uno o varios, será una colección, será un objeto simple, pero también lo voy a implementar con una variable de distancia. ¿Está bien? En la implementación. Lo que les estoy diciendo acá es respecto al modelo. En el modelo, recuerde relacionar las clases conceptuales con asociaciones, no con atributos. Eso es lo que nos está diciendo. No voy a asociar. Si tengo un dato que es un string, qué sé yo, o un número que es el DNI, o un string que es el nombre, no hago otra clase que es string, porque string es un dato, un tipo de dato primitivo del lenguaje. El booleano también. O sea, no voy a modelar lo que ya está incorporado a todos los lenguajes
de programación orientados a objetos. Lo que les estoy diciendo acá es asociar clases conceptuales que son clases nuevas, ¿no? Que ya están definidas en el lenguaje. Ahora lo vemos. Ok, Matías. Represente lo que inicialmente podría considerarse un tipo de dato primitivo como una clase conceptual. Sí, está compuesta de secciones separadas. Esto que les decía respecto a fechas, horas, hay que verlo. Y luego, en la próxima clase vamos a ver algo que se llama objeto de valor o value object, que tampoco son atributos, son una especie de otra clase con un estereotipo que es un value object. Pero vamos por partes, vamos despacio. Entonces, mientras que podamos son atributos. Atributos cuando son de datos simples. Ahora, si el dato está compuesto de secciones separadas, si tiene operaciones asociadas, le puedo pedir algo a ese objeto. Si tiene otros atributos o tiene una cantidad y una unidad distinta, es una abstracción de uno o más tipos, entonces voy a tener que modelarlo como separado, no como un atributo. Eso es lo que está diciendo esta filmina. Por ejemplo, acá tengo, ¿debería usar un atributo para relacionar clases conceptuales? No, lo que tengo que hacer es usar una asociación. Si yo digo que una compra se relaciona con un libro, compra y libro son clases conceptuales. Entonces, no le puedo poner adentro de los atributos de compra el ID del libro, el identificador del libro. Eso está mal. ¿Se entiende eso? O sea, la idea es, tengo el concepto compra, la clase conceptual compra. Tengo la clase conceptual libro, no le pongo el ID del libro adentro. Por supuesto, hace que todo sea menos claro y está mal directamente, porque yo tengo este identificador que es parte de esta clase conceptual. Esta es una clase conceptual, esta es otra clase conceptual. Cada una tiene su identificador o un número o algo. Entre ellas se relacionarán, pero no es que yo tengo que tener un pedacito del objeto acá para saber que conozco un libro. Después que yo, cuando visualice o haga interfaces el próximo año o al final de este año, cuando haga interfaces de sistemitas orientados a objetos, podré poner, qué sé yo, el identificador, un nombre, una parte de un objeto, pero en el modelo se conocen los objetos completos, no pedacitos de objetos y los meto adentro de otro. Esto es poner un pedacito, una parte del objeto libro, el identificador, en la clase compra. Eso está mal. Si se tiene que conocer la compra con el libro, bueno, lo relaciono y acá le pondré conoce un libro. Me faltaría el, bueno, acá están abandonando, no sé. Me faltaría poner acá una variable instancia libro o lo que sea. Entonces, si yo quiero mostrar una relación entre clases conceptuales, existen, haré una asociación. No lo voy a poner con un atributo de clave foránea o ajena. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué cosas van a ser atributos en el ejemplo que estamos trabajando hoy? Por ejemplo, en detalle, este detalle sería la línea de venta. Ven, acá ya estoy mezclando poniendo sinónimos, y eso lo hice a propósito para que veamos que si es el mismo concepto, clase conceptual, la llamo de una sola forma para evitar sinónimos. Este detalle sería la línea de venta. Entonces, concepto u objeto del dominio, detalle, un atributo es la cantidad, y voy agregando entonces atributos. Ustedes, bueno, en este ejemplo, el precio de un libro será un atributo, la cantidad de una compra, en una línea de compra o de venta será un atributo, por ejemplo, quizá el autor de un libro será un atributo. Y ahora vamos a ver cómo descubrir asociaciones
también con una lista de categorías. O sea, en nuestro modelo conceptual dijimos listar los conceptos candidatos, dibujarlos, agregarle los atributos y asociarlos. ¿Cómo los asociamos? Los asociamos quizás siguiendo esta lista de categorías, esta lista de asociaciones comunes. Comúnmente yo asocio a cualquier clase A con una clase B, si A es una parte física de B, si A es una parte lógica de B, si A está contenido físicamente. Entonces acá tengo la lista de categorías y acá tengo aplicado a nuestro ejemplo, si lo pude aplicar o no. Parte física, no aplicable. Parte lógica, puedo decir que la línea de venta está dentro de la compra. A está físicamente contenida en B, es no aplicable, porque físicamente solamente tengo libros. A está lógicamente contenido en B, el libro está en el catálogo, lógicamente, o sea, sería la especificación del libro dentro del catálogo. A es una descripción para B, especificación del producto es una descripción del libro. A es miembro de B, cliente con librería. A usa o maneja a B. Esto es para descubrir qué quiere decir parte física o físicamente contenido. Parte física significa, ¿vieron? No sé si, sí, lo dimos en la parte del video de UML. Cuando tenés un objeto tangible, parte física es las partes que lo forman. Por ejemplo, acá no, es no aplicable acá, pero si yo tuviera, a ver que me acuerde, con lo típico, el auto y parte física es el chasis, el motor, no son partes físicas, o físicamente contenido, podría ser, si yo tuviera la librería, el local, acá la librería es un sitio web, pero si yo tuviera algo físico, una estantería, un estante con libros, diría, bueno, esto está guardado acá, ¿sí? Son físicos, no son lógicos. Lógico sería la especificación de un libro. Yo eso es software, es una línea de código, es una línea en una base de datos, una cosa así. Eso es lógico y lo otro es físico. ¿Sí? Bueno, a ver, otra cosa de estas que está mal hacerlo. Todo en un concepto o un concepto con especificación. Todo en un concepto, significa libro, por ejemplo. El libro tiene descripción, ISBN, género, precio, autor, copia. ¿Qué significa copia? Copia no es que lo fotocopié. Copia es como ejemplar. Yo tengo 3 libros de historia, pero los 3 libros de historia son únicos, aunque sean totalmente iguales. Pero si yo lo tengo que vender, vendo uno en particular. O sea, yo digo, el ejemplar sería, ¿no? Más que copia. Ejemplar del libro. Es otro objeto exacto, porque si yo lo meto ahí adentro del libro, más que el stock, es lo que sí, yo puedo contar cuántas copias o ejemplares tengo para vender, pero los tengo que identificar. ¿Cuál le vendía a qué persona? O sea, cuando yo vendo un ejemplar de ese libro. No vendo la especificación del libro de historia, vendo un ejemplar del libro de historia. Entonces, por eso es que es otro objeto. Ahí yo tenía la copia metido acá como descripción del libro, está mal, más que peor, ¿no? Muy peor, mucho peor. Y acá lo tengo separado y con número de copia que lo identifique para saber a quién se lo vendí. Entonces ahí agrego clases conceptuales que van a representar objetos de esa clase, lo identifico con número para que no esté mezclado en el libro, ¿sí? Porque si no, no solo acá yo tendría stock de copias que podría tenerlo adentro del libro, sino que tengo que tenerlo identificado. Y si yo se lo vendo al cliente, esa copia se relaciona con ese cliente. ¿Está bien? Yo le vendo y tiene ese detalle. O sea, va a ir a parar a una factura diferente esta copia que la otra.
si hay un problema con la recepción, si fue digital, o sea, si es impreso, yo tengo que tener un control de cada copia. Detalle como para tener seguimiento, exacto. Eso nos pasa acá en Venta Libros en un sitio web, o también nos puede pasar cuando hacemos reserva en las bibliotecas. Las bibliotecas pasa lo mismo. Yo tengo que identificar los ejemplares de un libro para saber quién lo tiene prestado, a quién se lo prestamos, quién lo tiene reservado, si está reservado, si está prestado, si está deteriorado. Entonces, me sirve para todo eso. Acá decimos, agregue clases conceptuales de especificación cuando necesite, acá agregamos la clase copia. Cuando necesite la descripción de un artículo o servicio, o si al eliminar las instancias que describen se pierde información. Si yo pierdo la copia, pierdo información, a quién se la vendí, si la tengo disponible, estoy perdiendo información. No es solamente un número, cantidad de copias, ¿no? Es la copia en sí misma un objeto más. ¿Está bien eso? ¿Quedó claro? ¿Cómo puedo ver? A ver, los participantes, ver quién está. No tengo ni idea. Estoy viéndolos a ustedes. Ay, hay gente. Hay muchos. Bueno, entonces, como veo que se van algunos, pero bueno, esta parte, no sé si a mí me resulta a veces, como la di otras veces, pero es introductoria y por ahí es más, es fácil leerlo de las transparencias, y entonces por ahí me voy de la clase. Pero acompáñenme, chicos, no sean. Quizá uno lo hace un poquito más de hincapié, que si miran, porque después uno les pregunta, gracias César, uno les pregunta y dicen, no sé por qué lo puse separado, no sé por qué lo dejé dentro de la clase o por qué lo modelé así. Entonces estamos como buscándole la justificación a por qué asociar, por qué poner por qué poner, gracias, por qué poner un objeto más, por qué poner, no sé qué dice, que lo pasás más rápido después. ¿Por qué poner un objeto separado para relacionar objetos? ¿Por qué no poner una identificadora dentro de un objeto y sí relacionarlo? Etcétera. Bueno, sigamos. Entonces, a ver, se me pasó. Entonces, agregando asociaciones. Eso que les estuve explicando es pasándolo en limpio, focalizar asociaciones las asociaciones que necesitan ser preservadas por un lapso de tiempo. Esto, lo que les voy a decir ahora es que no hay que poner demasiadas, al principio yo les dije, de la clase, de la charlita esta, les dije que no estaba mal poner clases candidatas o clases conceptuales de más al principio en el modelo de dominio, no está mal. Si veo que no va, la saco a esa clase, total, no estoy haciendo el diagrama de clase final con responsabilidades y demás. Incluso al final del proceso cuando yo diga, y esta clase no hace nada, bueno, ¿será una clase o me equivoqué y es un atributo? Bueno, siempre estoy a tiempo de arreglarlo. El tema es no asociar de más porque sí. Entonces, por eso estaba esa lista de categorías para decir en qué caso yo asociaba, cuando era parte, cuando no era parte, lógica, física, cuando necesita usar al otro, bueno. Entonces, después van a aparecer asociaciones que tienen que ver con, le tengo que mandar un mensaje a objetos de la otra clase. Lo tengo que asociar, se lo pasaré como parámetro al mensaje anterior. Eso lo tengo que empezar a manejar, pero un poquito más adelante. Ahora, no asociar porque sí, de gusto, porque al asociar, al agregar asociaciones, yo estoy acoplando más a las clases. Y eso es aumentar el acoplamiento. Y hay uno de los principios que vamos a ver al final de esta clase o en la clase que viene, que son principios para asignación de responsabilidades, y uno es bajo acoplamiento. Bajo acoplamiento significa no tengo que tener relaciones redundantes con
otras clases, ¿no? Relacionarme con todas las clases que tengo alrededor, porque cuanto más asociado está una clase con las otras clases, menos reuso le puedo dar a esa clase, porque cuando la traslado con sus relaciones, porque esas relaciones generan variables de distancia en ella misma. Entonces, eso hace que el acoplamiento sea más alto. Alto acoplamiento es malo. Yo necesito mantener bajo el acoplamiento. Lo vamos a ver como uno de los principios heurísticas, pero les comento eso porque ahora que estamos descubriendo asociaciones, no llenemos de asociaciones nuestro diagrama. Tratemos de bajar el nivel de asociaciones, ¿sí? Entonces, agregando asociaciones. Focalizamos en las que tienen que ser preservadas, ¿no? Que porque le tengo que mandar un parámetro, ya lo asocio, ¿no? Evitar mostrar asociaciones redundantes o derivadas, identificar clases conceptuales que asocian clases conceptuales. Es más importante, lo que les decía hoy, es más importante identificar clases conceptuales que asociaciones conceptuales. Es más importante tener los conceptos. Demasiadas asociaciones pueden oscurecer el modelo de dominio, agregar multiplicidades y roles. Roles son esos nombrecitos al final que después se traducen al final de la asociación. Multiplicidades son la cantidad con la que llegás. Llego con uno, llego con dos, conozco uno, conozco dos, conozco muchos, asterisco, ¿sí? Esa es la multiplicidad. Si conozco muchos, es una colección, ¿no? La veo a Amalia. Amalia me dice que sí a veces. Porque estás me parece muy bien que tenés la cámara prendida. Bueno, entonces las multiplicidades son cuántos conozco del otro. Y los roles son los nombres con el que conozco al otro. ¿Está bien? Esto es netamente de UML. Conozco a muchos, a uno a dos, ya. Roles, conozco a mis cuentas y conozco una colección de cuentas a través de mis cuentas, es el nombre con el que conozco. Seguramente ese nombre, mis cuentas, yo lo voy a usar para como una variable de instancia de la persona. La persona o el cliente del banco conoce sus cuentas, ¿sí? Entonces, ese nombre que le ponga también es importante porque lo implemento como una variable de instancia. ¿Se entendió eso? A ver acá, Alejandro. Multiplicidad de... Ay, no sé. Espera que busco el chat. Multiplicidad es colección y la asociación se transfiere en una... Se transforma. Se transforma en una variable de instancia. Multiplicidad siempre se le llama multiplicidad, aunque sea uno. Es con cuántos conozco del otro. ¿Se entendió? Los roles eran los sustantivos. A ver, Matías. Los roles entonces eran los sustantivos. ¿A qué le llama sustantivo? Digo por vos. Digo, ahí vos decías recuerde agregar los roles y yo decía para tener claro qué serían los roles dentro del diagrama. Son esos nombres que pongo al final de la asociación, que lo que les decía, conozco cuentas, Ok. mis cuentas. Entonces sí, son sustantivos que quizás los ponga en plural, son con qué nombre conozco al otro. O sea, yo digo, una persona conoce la empresa donde trabaja y podría ser mi lugar de trabajo, el nombre de la variable distancia, o mi trabajo, o mi empresa, o mi no sé qué. O mis cuentas, si son muchas, y le pongo un asterisco. Asterisco, mis cuentas, lo implemento como una colección. Pero es como llegué al otro lado de la asociación, ¿se entiende? Sí, listo. Bien, sigo. A ver, si no, lo muestro acá, chicos, con una cosa. A ver, no sé por qué no. Esto va cuando. No, porque yo no le puse roles acá. A ver, ahora debe venir acá, por ejemplo.
Yo digo, cliente conoce un cliente, yo me paro en el rol no quiero decir rol siempre, pero me paro como, tomo la posición de un cliente, yo soy un cliente y digo mis compras, la asocio con las compras, es lo que compré yo. ¿Cómo implemento mis compras? Con una colección, y le puse un asterisco, ¿está bien? Esto es el nombre del rol, mis compras. Y esta es la multiplicidad. Librería, oye, sí. Librería, conoce compras. ¿Sí? Multiplicidad, nombre de rol. A ver, acá aprovecho y les explico más de UML. No hace falta que le pongan nombre a la asociación en el medio, a la línea de asociación. Un nombre contiene, pertenece. Uno lo hace a veces para como darle un sentido a por qué asocié. Asocié porque contiene, asocié porque pertenece a, asocié porque conoce. Esos nombres no sirven para nada cuando yo lo traduzco al lenguaje de programación. ¿Sí? Ustedes confían en mí que yo con UML hace mucho que estoy. Entonces, lo que sí me sirve son los nombres de los roles en los finales de asociación, en los extremos. ¿Por qué me sirven? Porque con eso yo sé que tengo que implementar. Yo le doy ese modelo a un programador y el programador sabe, esto es una variable instancia también, que lo tiene que implementar. ¿Se entiende? Y cuando la flechita de ida o ida y vuelta, eso es importante también, porque sabe a quién quiero conocer y a quién no. Quiero conocerlo, quiero implementarlo. ¿Está? Y le pongo nombre al final de la asociación. Si es que quiero llegar. Acá, por ejemplo, le falta la navegabilidad. O sea, el final de asociación sería el punto donde se junta una clase con la otra que se conoce. O sea, yo lo hago a través de esta línea se llama asociación. Cuando llego, se llama final de asociación. Ese final de asociación es donde yo pongo el rol, la multiplicidad y quizá la navegabilidad. Entonces yo digo, el cliente conoce a su compra, la compra no podría ponerle una flechita para ese lado. Yo sé que eso lo han preguntado también, por eso lo aclaro. No sé si los que lo preguntan están acá en la clase, pero queda grabado también. Esa es la idea. Si yo quiero que se conozca de los dos lados, no le pongo flechita de ningún lado porque es como poner la flechita de los dos lados si no le pongo ninguna. Ahora, si yo quiero que se conozca solo para un lado, le pongo la flechita para ese lado. En esto que es un bosquejo, no está la navegabilidad de nadie. No hay ninguna indicación de navegabilidad. O sea, a ver, perdóname el que está preguntando por el chat. Espera que lo leo. Porque aparece y se me borra y no llego a leer. A ver, Marcos. O sea, al final de las líneas, si es una instancia del objeto, se le pone el nombre. El nombre del rol. El rol no tiene que ser exactamente como, como el nombre de la clase a donde llego. Puede ser, chicos, el asterisco significa muchos. Llego con muchos, muchas compras. El muchas sería la multiplicidad. ¿Bien? ¿Entendió? No se vayan, ¿eh? No, les dije de mal, no. A ver, como que conoce muchos libros, ¿a dónde estoy? Ay, me perdí acá. No fue reta, no los quiero, no los reté. Si es uno, puede que no vaya. Puedo poner uno. Si es mucho, lo tengo que poner y lo implemento como una colección. El asterisco y la multiplicidad. No, le dije así porque lo dije en otras partes de la clase de hoy también y lo dijimos en los mensajes. Pero sí, no los reto. Pregúntenme las veces que quieran. La multiplicidad, asterisco, significa muchos y se llama multiplicidad a cuántos, uno, muchos, dos, tres. Esa es la multiplicidad. ¿Cuántos conozco del otro? Ese uno que va de cliente a catálogo. Ese uno que va de cliente a catálogo. A ver, esperen.
es porque el cliente conoce un solo catálogo, seguramente. Es que acá no hay... el cliente catálogo, perdóname, no hay ninguna relación de cliente catálogo. Hay de la librería. Sí, de librería catálogo. Exacto. Bien, sí, es porque la librería tiene un solo catálogo de libros. Está bien, son singleton, son simples. Sí, el catálogo está compuesto, conoce muchos libros, ¿ves? Muchos libros. Acá yo podría implementarlo eso. No, está bien, no hay problema. Podría implementarlo como diciendo, acá conoce libros. Entonces digo, catálogo, cuando yo lo pase a un lenguaje de programación, catálogo va a tener quizá otras variables y conoce a muchos libros en plural, y eso sería una colección. Incluso podría ponerlo para persistir, como les puso Alejandro en la clase de colecciones, podría tener una colección para persistir los libros, eso se podría ver si hay que persistir o no la especificación de los libros. A ver, la multiplicidad puede ser también un rango como, por ejemplo, de 1 a 3, ¿sí? Y si es un rango de 1 a 3 y no va a variar de 1 a 3, o es de 1 a 2 porque tengo a lo sumo dos cosas que, por ejemplo, en una cuenta bancaria yo tengo a dos personas que pueden ser los titulares de la cuenta. Pongo a dos titulares son 1 o 2. Lo podría hacer con un array después fijo, no con una colección cualquiera. No se especifica porque esta pregunta que dice, no se especifica si es una colección, por ejemplo, una colección de libros, ya está dicho al ponerle muchos. Muchos es el asterisco, la multiplicidad asterisco. Entonces, respondiendo a la pregunta, si yo tengo que modelar una colección, no tengo que modelar en mi modelo, no va colección array o colección array list. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación ya tienen sus colecciones. A mí me sirven como herramienta para implementar esto. Esto es el modelo. El modelo dice que un catálogo conoce a muchos libros. Entonces no hace falta poner ahí una colección, porque ya la estoy modelando. La estoy modelando diciendo que conoce a muchos de estos. Por ejemplo, la librería conoce a muchas compras. Entonces ya lo estoy diciendo. Entonces hiciste mal el punto del parcial. ¿Cómo era la pregunta del parcial? ¿Puedes hablar? ¿Puedes abrir el micrófono? Es que no importa, ya está, no importa. Después yo la miro. No, pero es cierto que yo no tengo que estar dibujando las cosas, porque si no diría, esto, acá hay un string. Claro. Libros con minúsculas sería. Perdóname que ya que estamos corregimos todo. Sería conoce, público, libros, asterisco, que es la multiplicidad. Pero era parecido con un asterisco y siempre nos pusieron, es lo mismo, 0, 2 puntos asterisco, es lo mismo. O sea, decir que la multiplicidad va de 0 a asterisco es lo mismo que decir asterisco, porque asterisco no dice de 1 a asterisco. Si yo quisiera que hubiera obligatoriamente al menos 1, pongo de 1, 2 puntos, asterisco. Pero si pongo 0, 2 puntos, asterisco, lo mismo que asterisco solo, porque ahí lo estoy dando abierto, que no digo desde dónde. Entonces, ¿desde dónde? 0. ¿Se entendió? Sí, va de 0 a muchos. El asterisco solo va de 0 a muchos. Entonces, es lo mismo poner 0 a muchos que asterisco. ¿Se entendió? Sí. Bueno, esto es un bosquejo, no está completo ni por las... Le falta años luz a esto, ¿eh? O sea, no está ni la navegabilidad, ni todo completo, nada. Era para ir tirando acá, decir, bueno, vamos armando parcialmente. Bueno, quiero contestar todas las preguntas que tengan que ver con el diagrama. Cliente conoce un catálogo y catálogos a un cliente. ¿Catálogo?
Catálogos a clientes. No. Alejandro, no. Cliente, primero que vamos a hablar de las clases en singular. Lo que yo conozco a muchos, eso puedo conocer. Cliente, ¿dónde está cliente? Acá. Cliente, voy a correr esto. Cliente conoce no conoce, conoce las compras, qué sé yo. Cliente está relacionado con librería. Este asterisco viene de arriba. Librería conoce a muchos clientes. Muy bien, Nicolás. Librería conoce a muchos clientes. Cuando yo me paro en cliente, cliente conoce a librería en todo caso. Catálogo conoce a librería, librería. Esta línea no es que la cruza la librería, ¿eh? Yo la quise hacer de librería catálogo, de librería clientes, porque estoy viendo eso. Entonces, puede ser qué cosa. Catálogo es contenedor. Catálogo, porque me preguntan acá si es realmente necesario. ¿Quién lo preguntaba? Juan. Juan, mira, yo pongo catálogo como contenedor de las especificaciones de los libros. No sé si te va eso, pero me parecía como que era. Yo puedo decir, es un objeto intermedio si querés. O sea, hay cosas que le puedo pedir a la librería y si no le pido todo a la librería, ¿no? Pero quizá la librería tiene que delegar. Entonces, acá faltan cosas. Una cosa que agregué es catálogo, que quizá nos contenga a los libros y podamos pedirle cosas al catálogo y no todo a la librería. Pero es un tema de contenedor, ¿no? La librería es contenedora de varias otras cosas. Alejandro contesta, pero de otra cosa. Bueno, respecto a catálogo es eso, ¿no? O sea, sí, hay que separar un poco, porque otra cosa, otro principio o heurística de la asignación de responsabilidades, sino un objeto es responsable de todo, chicos, y es como que hay que, después cuando vean servicios, más todavía van a tener que disgregar un poco el sistema, si no es que hay un objeto como un superobjeto, ¿no? Que es responsable de todo. Hay, en realidad, por la parte que van a ver conmigo, hay un objeto controlador, pero van a pasar las cosas por la librería, quizá, ¿no? El objeto librería como controlador, contenedor. Pero si yo le dejo todo a la librería tiene que delegar un poco porque si no, tiene que hacer todo. Las compras, las cancelaciones, incorporar un libro a la colección de libros, es todo, ¿se entiende? Si yo lo dejo ahí solo a la librería, seguramente va a haber que tener un administrador de clientes, un administrador de compras, un administrador, y los libros que estén en un catálogo. Es como que le falta un poquito de análisis a eso, ¿no? Bien. Bueno, sigo para adelante, sigo unas transparencias más. Bien. Los contratos de las operaciones. Esto es muy interesante. ¿Por qué? A ver, yo dejo abierto este. ¿Vieron esas operaciones o eventos que salían de los diagramas de secuencia del sistema? Los que eran traducidos desde los casos de uso. Bueno, esto, yo tenía los casos, el diagrama de secuencia del sistema. El propio caso de uso es como un contrato grandote, porque también le puedo escribir pre y poscondiciones, pero queda demasiado abstracto. Entonces, adentro del caso de uso, tengo operaciones o eventos que dispara las interacciones entre el actor y el sistema. Entonces, tengo operaciones un poco más chicas que todo el caso de uso, que seguramente se pueden refinar adentro de ellas. Todavía va a haber más mensajes. Es como otro nivel de abstracción. El caso de uso es más abstracto,
Cada operación es más concreta y adentro de las operaciones va a haber mensajes específicos que los van a recibir objetos concretos del sistema, porque acá el sistema está como un todo. Bien, el sistema está como un todo global. Entonces, vamos bajando el nivel de mensajes. ¿Está bien? Vamos bajando el nivel de mensajes. Entonces, perdón, me pasé. Entonces, lo que quería ir era ubicarme a las operaciones, que son estos eventos que van de actor a sistema, y ahí escribir un contrato para cada operación. Entonces, ¿cómo son los contratos? Son formas de describir o qué son los contratos y cómo son. Forma de describir comportamiento del sistema en forma detallada, describen pre y postcondiciones para las operaciones. Y las operaciones son estos grandes mensajes que van desde el cliente al sistema. Bien, también llamados eventos a esta altura, ¿no? Porque son como disparadores desde el cliente externo al sistema. Entonces, para alguno de estos, para las operaciones estas, vamos a escribirles el contrato. ¿De qué consiste el contrato? El contrato tiene el nombre de la operación y parámetros, referencias cruzadas que son opcionales, casos de uso en los que se puede tener, puede tener lugar la operación o esa operación se puede repetir en otra, a veces sí, a veces no, no tiene por qué haber, no es crucial, fundamental esto de referencias cruzadas. Sí el nombre de la operación con parámetros. Pre y postcondiciones son fundamentales, esas sí son muy importantes. Entonces, tengo precondiciones y postcondiciones. Las precondiciones son suposiciones relevantes sobre el estado del sistema o de los objetos del modelo de dominio antes de la ejecución de la operación. ¿En qué estado está el sistema antes de que se ejecute la operación? Todo esto es declarativo, el contrato es declarativo. ¿Qué significa eso? Que no es la ejecución de la operación, sino declarativamente cómo está el estado del sistema, se ejecuta la operación, cómo queda el sistema, cómo queda asumiendo que se ejecutó la operación. Declarativo significa no ejecutable. Estoy declarando, describiendo, pero no es ejecutable. Ejecutable es el lenguaje de programación. El lenguaje de programación ejecuta sentencias o ejecuta el envío de un mensaje, lo pone en acción. Esto es declarativo. Y las postcondiciones son el estado, describen el estado del sistema o de los objetos del modelo del dominio después de que se completó la ejecución de la operación. O sea, es pre, cómo está el sistema antes, post, cómo queda, perdón, el sistema después de ejecutada esa operación. Bien, ejemplo. A ver, esperen a ver si dice algo acá. Entonces los contratos describen operaciones del sistema, exactamente. Sí, 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 Juan. Y son muy importantes porque yo ahora en las postcondiciones voy a decir cómo quiero que quede el sistema. El sistema pasó tal cosa después de la ejecución de la operación. Y esas cosas que yo ponga ahí son las que van a hacer que asignen responsabilidades a los objetos que tienen que hacerlas. Entonces estoy descubriendo qué cosas hacer y qué objetos las van a hacer. Más allá de que después el programador vea cómo las hace en el lenguaje de turno. Pero por ahora yo tengo que describirlo declarativamente. Es la descripción de la operación. A ver, entonces. Y acá reforzando un poquito más el tema de precondiciones, yo digo las precondiciones, que recién se lo dije, se los repetí, lo vamos a decir de nuevo, ellas son las que especifican el estado del sistema o de los objetos del modelo del dominio antes de ejecutar la operación. Después hacemos como la ejecución, pero con el encabezamiento, y decimos en la postcondición
¿no? Perdón, estamos todavía con la precondición. Las suposiciones, por ejemplo, yo supongo que son un declarativo, supongo que el cliente está registrado como usuario del sistema, ya está, lo supuse y listo, eso lo doy por válido, lo doy por verdadero. Entonces, si eso lo doy por verdadero, significa que no lo tengo que chequear dentro de la operación. Esto quizá uno se lo puede decir, ay, pero tengo que ver si el cliente está registrado en el sistema, si no está incluido ya registrado en el login o ya está registrado. No, no lo tengo que ver porque ya supongo que es válido que el cliente no está, ya está registrado, entonces no tengo que chequear eso. Las cosas que las tengo como precondiciones no las tengo que chequear dentro de esta operación, dentro de la operación. Y las poscondiciones también son declarativas, describen los cambios en el estado de los objetos del modelo de dominio. Si hubo creación y eliminación de instancias, si hubo modificación de atributos, si hubo creación o ruptura de asociaciones. Son declarativas, se creó un nuevo cliente, el cliente fue incorporado al sistema, ¿sí? Entonces, se ponen como en pasado, pasó esto, se creó un nuevo cliente, el cliente fue incorporado al sistema, se asoció, qué sé yo, la línea de venta con la venta, no sé, o sea, cosas que pasaron que hacen que se modifique. No pongo en la poscondición si yo imprimí un recibo. Si imprimí el ticket, no importa, porque eso no modifica el sistema, al estado del sistema, imprimir un ticket. Sí modifica que yo vendí un libro, eso sí, porque tengo un libro menos, porque entró dinero, porque modifiqué el stock. Esas cosas sí, pero no el output. El output sería la salida física o algo, una pantalla, algo que sale. Eso no es una poscondición, eso es una salida. ¿Se entendió eso? Sí, La sí. poscondición, bueno, la poscondición es cambios que pasan en el sistema. Bueno, ¿se entiende? O sea, con que agregue una asociación ya es un cambio en el sistema, pero no es un output, una salida. Un output puede ser re importante porque necesito entregarle la factura al cliente, pero es importante para el cliente, no para mi sistema. En el sistema lo que produje fue una impresión de una factura. A mí me importa tenerlo registrado y que en el estado se creó un nuevo objeto factura, qué sé yo. ¿Se entiende? Un recibo, generé un recibo, se generó un nuevo recibo, pero que se imprimió no es lo más importante. Bueno, no es parte de la poscondición. Eso es lo que quiero aclarar. Bien. Secciones de un contrato. Tengo, por ejemplo, el contrato, la operación es ingresar libro. No es el caso de uso, comprar libros, sino una sola operación que era ingresar libro, que también iba del actor cliente al sistema. Y ya acá le pongo parámetros. Entonces digo, ingresa un libro y me compro 3 del mismo, qué sé yo. ¿Qué casos de uso lo pueden usar esto también? Comprar libro, cancelar libro, porque quizá yo después quiera comprar, pero también quiero cancelarlos. Entonces está relacionado con el caso de uso, comprar libro. Precondición. Hay una compra en curso. ¿Eso qué significa? Que si era el primer libro que compraba un cliente, si hay una compra en curso como precondición, la tengo que crear afuera de la operación esta. Esta de ingresar el libro no hace la creación de la compra. Fíjense que parece una pavada, pero es importante. Es importante porque si no ustedes dicen, ay, ya está creada la compra. ¿Se entiende? O sea, ¿tengo que crear un objeto nuevo compra para este cliente? No, porque ya está creada como precondición. Entonces, si yo como precondición digo hay una compra en curso, quiere decir que la creación de la compra es externa, afuera se hace, previa a ingresar libro. La operación es ingresar libro. ¿Sí? Entonces, se separa, perdón, le voy a leer lo que está en el chat. Se separa inicia
y luego ingresa el libro. Claro, lo que yo tengo que es, había una operación previa que era crear nueva compra. Esa operación previa la tengo que hacer aparte. Eso es lo que dice acá. Hay una compra en curso ya, o la creé y todavía no le puse ninguna línea de venta, se separa, va separada. Se crea una instancia de línea de venta, acá dice como por condición, ¿por qué? Porque yo ingreso como un nuevo libro a la compra. Entonces, se creó una línea de venta o a la venta, no sé. Ingreso libro. Entonces, línea de venta se asoció a la compra actual, línea de venta punto cantidad pasó a ser cant. A ver, ¿qué significa esto? Yo tenía una cantidad como atributo de la línea de venta. Entonces, no puedo asignar porque no estoy trabajando con un lenguaje de programación, estoy trabajando con contrato, estoy escribiendo un contrato. Nada, escribiendo cómo es la operación. Escribo la operación. Entonces, yo digo, línea de venta se asocia con la compra actual, la compra que está en curso, pasa a ser una parte de esa compra, la línea de venta que estoy creando. A la línea de venta, a su atributo cantidad le paso a Kant, porque Kant dije, compro 3 libros de historia. Bueno, genial. Línea de venta se asoció con libro. A ver qué dice. Puede que no llegue a la cantidad solicitada y retorna lo que se pudo vender. Bueno, eso habría que hacer las verificaciones y que no están acá. Está muy bien que se pueda hacer las verificaciones. Línea de venta se asoció con libro. O sea, a la línea de venta le tengo que poner qué libro se compró, que es este libro, tiene su especificación, y acá saco quizá el título, puedo sacar el precio unitario y lo multiplico por Kant para armar la línea de venta. Entonces, todas estas cosas que pasaron son por condiciones que las considero como lo que pasa, como queda el estado del sistema luego de ejecutar ingresar libro, la operación ingresar libro. Luego de ejecutada esa operación, yo puedo decir que pasó todo esto, ¿no? Como caso exitoso de la operación. Si hay algo que verificar, bueno, habrá algún camino alternativo. Pero lo más importante acá, desde mi punto de vista, es que le pongamos parámetros a la operación y que digamos con la postcondición que se pasó todo esto. Entonces, ¿a quién le asigno? Después, ahora en la próxima clase vamos a ver, ahora faltan 2 o 3 cosas y ya estamos. La próxima clase vamos a ver quién crea una instancia de línea de venta, quién asocia esto, quién hace esto, quién asigna. Entonces, ¿qué objeto es responsable de cada cosa? A ver. Acá les traje un pedacito del diagrama de casos de uso del ejemplo que estaba dando el profesor Gustavo, en las teóricas de Gustavo, que el cliente en el caso de uso de Globo podía registrar, el cliente se podía registrar, ingresar al sistema, listar productos, etcétera, hacer el checkout, bueno. Por ejemplo, para la operación registrar cliente de Globo, ¿no? Del caso del sistemista este. Vamos a hacer el contrato para esta operación, registrar cliente. Con estos parámetros, nombre string, mail string, dirección string, password string. Referencias cruzadas, caso de uso, cancelar el registro. Puede ser. ¿Qué precondiciones? El cliente no está registrado porque lo voy a registrar. Entonces la precondición sería el cliente no está registrado, pero si está registrado, ¿para qué lo voy a registrar? ¿No? Eso es lo que haría la operación que yo estoy especificando, describiendo. Entonces, para la operación registrar cliente con estos parámetros, yo tengo como precondición el cliente no está registrado en el sistema Globo. ¿Cuál sería la poscondición? Que el cliente se registró en el sistema. Claro, porque yo estoy asumiendo
que está todo bien, que quede registrado. Entonces, se creó un nuevo cliente, porque el cliente, en realidad registrar cliente, le estoy pasando también los datos. Perfecto. Nicolás, se crea un cliente, se registra. Al crearlo sería como registrarlo, ¿no? Más o menos. Y después vemos que lo que eso lo puse yo como para acordarme de decirle. Pero lo que estamos haciendo es describiendo las operaciones. Esas descripciones son re importantes porque eso es lo que yo tengo que hacer para que esas cosas que hay que hacer, esas acciones, las tengo que asignar como responsabilidades a los objetos de mi sistema. Alguien las tiene que hacer. ¿Mm? El que lo contiene, el que lo controla, el que lo registra, algo hay que hacer. Entonces, esa asignación de responsabilidades es lo que vamos a ver de lleno la próxima clase. Pero estábamos viendo que, cuáles son las condiciones de esta operación. Como en el globo, bueno, yo no traje acá el diagrama de clase, pero lo tienen por ahí y ya lo han dado en la clase con Gustavo. Se creó un nuevo carrito, el carrito para el cliente. ¿No? Se crea el cliente con su carrito, se asocia al cliente el carrito, o el carrito al cliente. Se agrega el cliente a la colección de clientes de la empresa de pedidos. ¿Eh? Fíjense todo lo que pasa en el sistema cuando registramos un cliente. ¿No? Eso es lo que pasa en el sistema cuando registramos un cliente. Entonces, lo tengo que poner en las postcondiciones de registrar cliente. ¿Sí? Eso es lo que considero que es importante porque después, consideramos dentro del proceso, porque después tenemos que ver quién hace cada una de estas cosas, pero que se cumplan estas cosas. Hay que cumplir con las poscondiciones de las operaciones, si no, como es un contrato, uno dice, bueno, tengo que hacer, cumplir con mi contrato, ¿no? Como un contrato cualquier contrato que uno firme, estoy como formalizando las cosas que quiero que haga esta operación. Si no, la operación me queda en el aire. Registro, creo una compra, lo creé, la creé antes, no la creé. Bueno, acá me queda claro que tengo que ver que el cliente ya no esté registrado y una vez que ya eso es una precondición que no la tengo que ver en esta operación, en todo caso la chequearé afuera, dentro de mi operación tengo que hacer todo esto para que estas cosas que están en pasado hayan pasado dentro de esta operación. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Y otra operación, el checkout del pedido, por ejemplo. Quiero hacer el checkout de un cliente. ¿Qué es eso? Creo que es despacharle como prepararle la entrega de lo que tiene en el carrito, ¿no? Y ya dejarlo preparado, eso se despacha y el carrito me queda vacío de nuevo por si el cliente después quiere entrar y hacer otra compra, ¿no es cierto? Entonces, para que Profe, pase. Sí. igual lo del despacho no se haría si está en el caso de uso cancelar pedido. ¿O no? Por No, lo de no, la no. referencia cruzada. Estoy haciendo el checkout del pedido. Por eso, cuando lo cancelás no se despacharía el No, no, cliente. pero esta es una perdóname, esta es una referencia cruzada, no es la operación. Esto como que puede pasar eso, pero no es que la operación que Ah, ok, estoy, ok. la que estoy modelando es checkout del pedido, esta. Esto es un caso de uso que se puede cruzar ahí si cancelo en el medio, pero esto no. Ah, tiene sentido, claro. Estoy haciendo el contrato de la operación checkout del pedido, ¿eh? No estoy haciendo la de cancelar. Esto es una Claro, referencia cruzada. Esta es una referencia cruzada, no es claro, sí el puede checkout del pasar. pedido, no es la que estoy modelando. La que estoy modelando es checkout del pedido. ¿Queda más claro? Sí. Sí, 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 sí. El Gracias. checkout del pedido es ponerle, en el caso exitoso, el caso de uso normal, en el caso de uso, no es caso de uso, la ejecución normal de la operación pasa de que yo preparo para entregarle al cliente. En el checkout del pedido el cliente está registrado en el sistema, existe un carrito con productos asociado al cliente. Estoy haciendo checkout. Esto confundió porque apareció esto que yo ya había hecho correr la animación y entonces apareció cancelar pedido, pero es una referencia cruzada.
existe un carrito con productos asociado al cliente y en la postcondición, ¿qué pasa? Se creó, a ver, perdón, voy a sacar esto porque no veo yo la transparencia. Se creó un nuevo pedido. Ah, claro, yo porque no me acordaba de Globo. Esto lo que pasa es esto. Yo tengo que cerrar, o sea, el checkout, ¿qué es? Cerrar lo que venía comprando, lo que fue poniendo en el carrito el cliente, ¿no? Cerrar y como despachar, ¿no? Como dejarlo preparado para el delivery. Entonces, se creó un nuevo pedido con el carrito, la dirección de entrega y la forma de pago. O sea, yo con todo lo que tengo en el carrito y los datos del cliente armo lo que sería el checkout, ¿no? El cierre. Se agregó el pedido a la colección de pedidos del cliente, se agregó el pedido a la colección de pedidos de la empresa de pedidos y se vacía el carrito. O sea, yo lo que hago es dejar preparado todo para que se le entregue. Evidentemente, el checkout es porque ese cliente cierra y quiere que le llegue ese pedido a la casa, con uno o más productos, no importa, con lo que pasó, ¿cierto? Con lo que pasó en el medio que fue comprar. No estamos haciendo las compras, sino el checkout del pedido. Entonces se crea un pedido, se lo llena con lo que el cliente tenía en ese carrito, hasta ese momento, la dirección de entrega y la forma de pago. Y se crea ese pedido, se agrega tanto a la colección de pedidos como al cliente, como a la colección de pedidos de la empresa, y el carrito queda vacío para una nueva compra cuando se le ocurra al cliente, ¿no? Por si el cliente quiere volver a comprar. Eso sería hacer el checkout de un pedido para, sí, es como el cierre, ¿no? Sí, porque el cliente lo quiere hacer a eso, quiere comprar todo eso. Cuando uno ya lo saca y la empresa sabe que tiene que hacer ese envío, se vacía el carrito por si esta persona quiere seguir comprando. Bien. Bueno, entonces estamos ya casi terminando. Lo que pasó acá es, estamos describiendo qué cosas pasan que modifican al sistema y las ponemos en las postcondiciones. Todo eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo en la programación. Todavía no sabemos qué objeto hace cada cosa. Entonces, hasta ahora repasando tenemos los casos de uso, los diagramas de secuencia y el modelo de secuencia del sistema, actor contra sistema. De ahí salen operaciones, a esas operaciones le escribimos los contratos y en los contratos usamos el vocabulario del modelo del dominio, o sea, usamos las palabras que teníamos descriptas con atributos del modelo del dominio de mi sistema. Y en las postcondiciones estamos diciendo qué cosas queremos que pase con cada operación. Entonces, ahora, para pasar del análisis, hasta ahora fue todo análisis, al diseño, tenemos que crear diagramas de interacción, esos diagramas que hicimos entre actor y sistema, pero más específicos entre los objetos que forman parte del sistema. Nosotros teníamos al sistema como un todo en esos diagramas de secuencia. Ahora el sistema lo tenemos que ver como ya con sus objetos adentro, o sea, tenemos el objeto libro, catálogo, libro, cliente, venta, línea de venta, ¿está? Entonces, todos esos objetos son responsables de hacer algo. ¿Cómo le asigno responsabilidades? Entonces, eso lo voy a hacer tomando los contratos, la operación de arranque, etc. Entonces, a partir de los diagramas de interacción, diseñaremos diagramas de clase representando las clases que serán implementadas. O sea, cuando yo sepa cómo se desglosan esas operaciones que tenía recién para que cumplan con las postcondiciones, cuando yo pueda hacer todo eso asignando responsabilidades a los objetos del sistema, puedo ir a la clase conceptual candidata y le pongo qué mensaje recibe esa clase. Eso lo vamos a ver, perdón las bocinas, no sé, mis vecinos. Lo vamos a ver la próxima clase, a través de heurísticas. Entonces, hasta ahora tenemos la parte estructural candidata, porque no es el modelo final. Modelo del dominio
que sería un bosquejo de lo que va a ser nuestro diagrama de clase. Y le tenemos que agregar el comportamiento, y el comportamiento lo vamos a sacar de los contratos de las operaciones. Vamos a tener que crear diagramas de interacción que requieren la aplicación de principios heurísticas para la asignación de responsabilidades. Eso era lo que, ay, perdón, me fui. Eso era lo que les estaba explicando. Entonces, ya llegamos a la última diapositiva. Lo que vamos a ver la próxima es, arrancaremos de los principios heurísticas para asignación de responsabilidades. Yo les pido a ustedes, y por supuesto a los que vean esta grabación, que se sumen el jueves, 9:30 es, hacemos consultas de esto o de lo que quieran sobre UML. ¿Sí? No me pregunten si se aprobaron o no el parcial el jueves, porque yo creo que para el jueves, no sé, pero eso no, porque eso lo ven con los JTP. Y se ríe. Sobre esto lo que quieran, sobre UML lo que quieran. Y ojalá hayan aprobado, sí, así como las cosas de promoción. Y conmigo van a tener también una pruebita de promoción sobre esta clase y la que viene, así que estaría bueno que me acompañen. No le digo a los que están ahora, porque son muy amables en haber acompañado, sí a todos los que no se sumaron hoy, pero lo van a ver grabado, o los que se fueron yendo. Bueno, gracias por estar y gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos. A ver, ahora miro la lista y me acuerdo de quiénes se quedaron hasta el final. Bueno, nos vemos el jueves. Nos vemos, muchas gracias, profe. De nada, gracias a ustedes.